medios de prueba, Muy bien. la exclusión y el extremo de la reparación civil. Bien, doctor, adelante, por favor. Gracias, señor magistrado. En esta etapa, mi representada está ofreciendo como medios probatorios las declaraciones de mis coacusados o mis coacusadas Iris Janet Martínez Buleje, Malén Hernando Ruiz Buleje y Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez. Declaraciones que obran en autos. Esta prueba es pertinente, conducente y útil por tener relación directa con los hechos investigados e imputados al acusado, y en la que se puede acreditar de manera fehaciente y que ninguno de ellos se indica a mi patrocinado Carlos Espejo de la Torre. Asimismo, estamos solicitando la exclusión porque es por constituir prueba ilícita de dos medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y están relacionados al punto 8.2.41, referido al dispositivo USB audio sin marca color morado con capacidad de 8 GB con nombre de USB al contacto con la PC Milagros, el cual contiene dos grabaciones. En la primera, denominada parte 1, contiene el registro de la conversación entre Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez y la ciudadana Rosario Guevara Quispe y Estela Segarra, viuda de Huarcaya. Asimismo, el medio probatorio consistente en el 8.2.42, acta de transcripción y reconocimiento de voz y contenido de audio registrado en el dispositivo USB sin marca color morado, con capacidad de 8 GB, con nombre de USB, al contacto con PC Milagros, el cual contiene dos grabaciones en las cuales se registraron las conversaciones entre la acusada Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez y las ciudadanas Rosario Guevara Quispe y Estela Segarra, viuda de Huayca. Amparamos nuestro pedido en lo dispuesto en el artículo 159 del Código Procesal Penal. Asimismo, en el artículo segundo de la Constitución, inciso 10. Nuestra Constitución prevé pruebas expresamente prohibidas, tales y están señaladas en el artículo 2, inciso 10, las cuales no tienen efecto legal, en la cual se establece, dice que no tienen efecto legal los privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o intervenidos sin la existencia de un mandato judicial debidamente motivado. En tal sentido, dice, el literal H, el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, reconoce que carece de valor las declaraciones obtenidas por violencia moral, psíquica o física, la tortura y los tratos humillantes o denigrantes. Asimismo, en el artículo 159 de nuestro Código Procesal Penal, establece que el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración de los contenidos, con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Vemos pues que estas pruebas que están siendo objetadas para su admisión incurren en estas prohibiciones establecidas en nuestra norma legal y que están amparadas en y que tienen su respaldo en el fundamento 13 de la sentencia del Tribunal Constitucional número 00655-2010-HC, en concordancia con la sentencia del Tribunal Constitucional número 06712-2005-PHC- del Tribunal Constitucional y el expediente número 02333-2004-HC del Tribunal Constitucional, que son vinculantes, por la cual queda prohibido cualquier uso de medio probatorio obtenido con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, tal como ha sucedido en el presente caso, toda vez que se han obtenido grabaciones y audios sin autorización expresa o conocimiento de la persona investigada, más aún sin mandato judicial. Por lo que por esos fundamentos, siendo dicha prueba documental fabricada por particulares, quienes han direccionado y manipulado esas grabaciones por particulares, por lo que están viciadas, resultando que no son pruebas idóneas.
constituyendo más bien pruebas ilícitas. En tal sentido, solicito a vuestra judicatura se sirva admitir esta objeción a estas pruebas que han sido ofrecidas por el Ministerio Público. Asimismo, con respecto a la reparación civil, al amparo del artículo 350, numeral 1, inciso G, estamos objetando el pago de la reparación civil en el sentido de que mi patrocinado, Carlos Espejo de la Torre, no ha cometido delito por el cual el Ministerio Público le imputa cohecho activo genérico. ¿No? Ya hemos mencionado, no existen elementos suficientes de comisión que puedan vincular a mi patrocinado con dicho delito. Asimismo, el Ministerio Público no ha cuantificado los posibles perjuicio económico al cual por este supuesto delito que se le está imputando a mi patrocinado. En tal sentido, solicito se sirva amparar nuestros pedidos en cuanto a la admisión de las pruebas, en cuanto a la objeción de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y de la reparación civil. Eso es todo, doctor. Ya, perfecto. Bien, pasamos al contradictorio. A ver, pasamos, Ministerio Público, con respecto a ello. Solamente una precisión respecto al segundo punto esbozado por la defensa técnica. Señor magistrado, necesito la precisión. Concretamente, ¿es un pedido de exclusión por prueba ilícita o es una observación a estos dos medios de prueba? Solamente esa precisión. Ya, a ver, sí, es un pedido de exclusión por prueba ilícita. Muchas gracias, señor magistrado. Vamos a comenzar señalando lo siguiente respecto a las declaraciones ofrecidas por por la defensa técnica en relación a los coacusados. Lamentablemente tenemos que decir que este pedido debe ser declarado infundado porque las declaraciones de los acusados son facultativos. Nadie les puede obligar a declarar, ni siquiera a través de un auto de enjuiciamiento. Y en tanto ellos tengan esta condición de acusados y no de testigos, no están obligados a declarar. Por lo tanto, este pedido incumpliría este carácter de idoneidad, en tanto vulneraría el derecho a la no autoincriminación y al derecho a guardar silencio de los acusados. Por lo tanto, señor magistrado, solicitamos a su judicatura se declare inadmisible este pedido. Asimismo, respecto a la exclusión ilícita de los medios de prueba contenidos en los numerales 8.2 y 2.41 y 8.242, debemos señalar, señor magistrado, que al respecto, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ya ha manifestado que la tutela del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones no se da en este tipo de grabaciones, por cuanto uno de los interlocutores registra, capta o graba su propia conversación, o de ser el caso, autoriza de manera voluntaria o expresa a un tercero para que registre la misma. Lo constitucionalmente prohibido es la intervención de la comunicación por un tercero sin autorización de ninguno de los interlocutores, hecho que no sucede en estos dos casos, tanto en el dispositivo como en el acta. Esto lo ha señalado el Tribunal Constitucional a través de la sentencia número 445/2018, fundamentos 34, de la sentencia también número 04715 del año 2015, fundamento 5, y además también lo ha corroborado la Corte Suprema de nuestro país a través de la casación, mejor dicho, apelación número 33/2021 sobre la teoría del riesgo,
que a través de los fundamentos de esta apelación 33-2021 de 11 de julio del año 2022, la Corte Suprema, a través de los fundamentos 7.13 y 7.14, ha señalado lo siguiente. Ahora, en la mayoría de casos en los que ha resultado aplicable la teoría del riesgo, ello ha ocurrido cuando uno de los interlocutores fue quien grabó la conversación para exponerla en el proceso, lo cual no significa que este sea el único supuesto, por cuanto no es la única forma en la que el sujeto imputado se pueda generar su propio riesgo. Bajo ello, señor magistrado, acota también esta apelación en el punto 7.14, cabe precisar que ambos interlocutores tenían conocimiento de que su conversación estaba siendo escuchada, en tanto y en cuanto la llamada se encuentra en altavoz. O sea, señor magistrado, hay una teoría del riesgo que existe cuando se genera una conversación, y lo ha señalado expresamente la Corte Suprema, que en la mayoría de casos en los que ha resultado aplicable la teoría del riesgo ha ocurrido cuando uno de los interlocutores fue quien grabó la conversación para exponerla en el proceso, hecho que se advierte en el presente caso. Por lo tanto, señor magistrado, también este pedido de exclusión ilícita, de exclusión de estos medios de prueba por aparentemente señalar la defensa técnica que son prueba ilícita, también deviene en infundado. Respecto a la reparación civil y que el Ministerio Público no ha cuantificado un perjuicio económico, consideramos pertinente que, no obstante a que el abogado de la Procuraduría debe absolver dicha observación, sin embargo, como Ministerio Público señalamos que, habiendo escuchado la pretensión oralizada en la presente audiencia o sesiones de audiencias continuadas del presente control de acusación, no advertimos que la Procuraduría se haya extralimitado o haya generado una pretensión resarcitoria civil más allá de los cánones legales. Por lo tanto, habiendo advertido este Ministerio Público que la pretensión civil cumple con el principio de legalidad que debe verificar el Ministerio Público, también consideramos que esta observación debe de venir en infundada. Consecuentemente, señor magistrado, nuevamente reiteramos que ninguno de las pretensiones esbozadas en este acto de audiencia por la defensa técnica pueden ser acogidas por vuestro despacho bajo los alcances que ya hemos señalado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, pasamos a actor civil. Con respecto al extremo de la pretensión civil, ¿ya? Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado atentamente, en este caso, la defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo de la Torre, debemos advertir lo siguiente, señor magistrado. No ha precisado, en este caso la defensa técnica, qué es lo que realmente está observando, el monto de la pretensión civil que hemos realizado o cuál es en realidad, ¿no?, lo que la defensa técnica está observando. Pero debemos indicar lo siguiente, señor magistrado. Si bien es cierto, el artículo 93 de nuestro Código Penal, la reparación civil comprende en dos cosas: la restitución del bien y en la indemnización de los daños y perjuicios. Y nuestra pretensión civil básicamente se basa justamente en este punto 2, que es la indemnización de los daños y perjuicios que haya ocasionado o que hayan ocasionado los procesados a la entidad agraviada, que es el gobierno regional de Huancavelica.
Los mismos, señor magistrado, se basan fundamentados en base a los elementos de la responsabilidad civil, y en esta oportunidad lo que esta parte civil lo que está pretendiendo es por el daño extrapatrimonial, que es el daño a la persona jurídica pública. ¿Por qué, señor magistrado? Justamente que su conducta de los procesados, en este caso también incluyendo lo que les están observando, es justamente el daño a la imagen, al honor, al prestigio de la entidad agraviada, señor magistrado. Si bien es cierto, no es lo mismo aplicar como un daño patrimonial. Si bien es cierto, en daño patrimonial existe ¿no? Un monto preciso que hayan ocasionado. Sin embargo, en daño extrapatrimonial, como vemos, no existe pues una fórmula matemática que pueda determinar el daño. Sin embargo, conforme ha recogido ya la casación 189-2019 Lima Norte, nuestro manual de criterios para fijar la reparación civil, en base a ello, señor magistrado, nosotros hemos realizado nuestro cálculo del monto. Siendo así, señor magistrado, obviamente se encuentra amparada normativamente nuestra pretensión civil. Si no fuera así, señor magistrado, vamos a recurrir, obviamente, supletoriamente a la aplicación del Código Civil, artículo 1332, señor magistrado, donde dice, si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa, dando esa alternativa, señor magistrado, en cuanto en caso no sea, pues, en el siguiente estadio procesal, en caso este caso, obviamente, fuera desarrollado, pueda el magistrado en su oportunidad determinarlo, señor magistrado, con esa salvedad, obviamente. Muchas gracias, señor magistrado. Ya, perfecto. Bien, doctor Juan. Sí, hace mención el representante de la Procuraduría que ha propuesto o ha formulado su pretensión, pero ¿cuál es su pretensión? No tengo conocimiento, no tengo su pedido, solamente no desconozco el monto, lo proyectado por ellos y cuál es y cómo han arribado a ese, en todo caso, cómo han arribado a ese importe, ¿no? Estamos rechazando el pago de la reparación civil por cuanto mi patrocinado pues no ha cometido el delito que le imputa al Ministerio Público. Ese es el sustento de nuestro rechazo. Sí, a ver, actor civil. Gracias, señor magistrado. A fin de poder calcular dicho monto, obviamente, primero, hemos tomado en cuenta los elementos de la responsabilidad civil. El otro punto que hemos tomado en cuenta, señor magistrado, es en base a la gravedad del hecho ilícito. Si bien es cierto, el acto de corrupción se ha dado a un funcionario de rango alto. En este caso estamos hablando de una consejera regional que ha sido elegido mediante voto popular, lo cual es totalmente distinto de cualquier otro funcionario que puede elaborar mediante un contrato, sea 728, 276, un contrato CAS, y más aún de locación de servicios. En este caso, es una funcionario de rango alto. Justamente eso nos hace ver de que obviamente dicha conducta haya vulnerado justamente las funciones mismas del gobierno regional de Huancavelica y el daño, específicamente también la imagen institucional de los pobladores, la desconfianza de la ciudadanía de Huancavelica hacia sus funcionarios. Otro punto que hemos tomado en cuenta, señor magistrado, para poder en este caso es la afectación o el impacto social del hecho ilícito. Señor magistrado, aquí justamente estamos ante la afectación del correcto y normal funcionamiento de la administración pública, señor magistrado. Por otro lado, también hemos tomado en cuenta el rol funcional de la entidad pública. En este caso, llámese el gobierno regional de Huancavelica, como en este caso se le involucra a una consejera y quienes justamente en este caso corrompen a esta funcionaria, justamente vamos ahí, señor magistrado, de que no es
cualquier ciudadano, sino es una funcionaria de rango alto quien tenía el deber de fiscalizar, controlar, obviamente, dentro de sus actividades como consejera. Por otro lado, también se ha tomado el cargo o posición del funcionario público. En este caso, obviamente, como ella ha sido elegida mediante voto popular, y no es que el señor, en este caso, Enrique Carlos Espejo de la Torre, al momento de cohechar, esté pues prácticamente con un ciudadano con algún funcionario de menor rango, sino obviamente por su cargo mismo hace ver de que esta funcionaria tiene un cargo alto, que tiene una capacidad de dirección, decisión en sus funciones, señor magistrado. Y estos criterios, señor magistrado, de lo que estoy indicando, están justamente recogidos en la casación 189-2019 Lima Norte. Y justamente en aquello lo que nos dice es, efectivamente, que el monto para poder determinar, obviamente no hay una fórmula matemática, obviamente no lo vamos a decir de que efectivamente tanto es no, que haya dañado, sino que aquí justamente el daño es la imagen institucional, ¿no? La falta de credibilidad y todo eso, ¿no? Entonces, eso hace de que el cálculo hace de que sea mucho más mayor de acuerdo al cargo que ellos, en otras palabras, el cargo que viene ocupando. Y por otro lado, también, señor magistrado, es por el monto también, el monto que ha sido producto de la corrupción, de corromper, entonces también en base a eso se está calculando. Entonces, considerando, señor magistrado, nosotros obviamente conforme al monto donde que ha sido producto de la corrupción, en base a ello y se ha calculado y es proporcional, razonable de lo que estamos fijando, señor magistrado, ¿no? Y además, señor magistrado, si bien es cierto, ese cálculo será en todo caso en el siguiente estadio procesal, como le hemos mencionado en nuestro escrito de constitución de actor civil, que también será en el siguiente estadio procesal valorado con las actuaciones probatorias, ¿no? Justamente ahí lo indicamos también que puede ser variable, puede disminuir o también puede incrementar, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad también de que en el juicio oral se pueda actuar. Siendo así, señor magistrado, consideramos de que dicho monto es bastante razonable y proporcional al daño ocasionado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien. Bien, doctor, con respecto al extremo de la reparación civil, se debe entender en este caso el pago de forma solidaria, o es por cada hecho, doctor. Es por cada hecho. En el momento que hemos sustentado nuestra pretensión civil, hemos precisado por los 6 hechos, porque no todos los procesados actúan en los 6 hechos, son diferentes. Entonces, en este caso, obviamente por cada hecho estamos solicitando los montos y son de manera solidaria, ¿no? Ya, perfecto. Bien, a ver, defensa técnica. Doctor, ¿y cuáles son los montos que no los tengo? A ver, sí, En el doctor, caso al momento del derecho de, 3 y 5, donde está el señor Carlos Espejo. en este caso, de la exposición de la pretensión civil, ha indicado, en este caso, el actor civil, ya, en ese momento. También se ha puesto en conocimiento el escrito de constitución de actor civil a los sujetos procesales. Ya, a ver, ¿qué indico, doctor? A ver, el señor Carlos Enrique. Con respecto, según que ha indicado, en este caso, el actor civil, en su momento, con fecha 1 de agosto del año 2023, ha indicado, con respecto al hecho 3, Es el monto de 165.000 soles, señor magistrado, que ya, deben abonar de manera solidaria. ya, por este hecho, de forma solidaria. No, ya, ahora, también hay el hecho quinto,
quinto, 426.500 soles. Ya, entonces al señor se le está imputando, ¿no? Hechos 3 y hechos 5. En base a ello sería, Ya, ¿no? gracias, Bien, por hecho. gracias. Ya, doctor Juan, a ver, con respecto, a ver, para ya resolver, ¿ya? Está ofreciendo medios de prueba que son las declaraciones indagatorias. Ya, la duda es, en este extremo, eh, ¿qué clase de pruebas, doctor? ¿Es documental? ¿Es, en este caso, Documental, doctor. documental? Ya, documental, ya, perfecto. Solamente ello, ¿ya? Solamente ello, bien. Bien, doctores, en ese sentido, este despacho, ¿no? Habiendo escuchado la oralización por parte del Ministerio Público, asimismo la defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo Latorre y el actor civil, ¿no? Básicamente que en el extremo de que, en este caso, la defensa técnica del señor Carlos Enrique ha ofrecido medios de prueba, en este caso indica que es documental, asimismo ha solicitado la exclusión de prueba ilícita o ilegal. También ha observado con respecto a la reparación civil en favor de su patrocinio, teniendo en cuenta que no se habría, en este caso, cometido los hechos de materia de imputación por parte del Ministerio Público. En ese sentido, con respecto al extremo de ofrecimiento de medios de prueba, si es cierto, la defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo Latorre ha indicado de forma, en este caso, en calidad de documental. En ese sentido, este despacho, ¿no? Previo a haber escuchado las observaciones realizadas por la Fiscalía y, en este caso por la Fiscalía, no tiene algún inconveniente, ¿no? Esto es bajo el principio de legalidad. Asimismo, a fin de, en este caso también, respetar su teoría de defensa, su estrategia de defensa, la parte imputada, ¿no? Siendo documentales que en su momento tendrá que ser incorporadas, ¿no? Para ser actuadas en una etapa posterior, ¿no? Bajo el principio de inmediación, contradicción en adelante. Ya en ese sentido, se debe ser estimada dicha pretensión en el extremo de que, siendo un juzgado garantista de los derechos fundamentales y constitucionales de los sujetos procesales, ¿no? Teniendo en cuenta también que el objeto del proceso penal es llegar a la verdad procesal. Y en ese sentido, se debe, en este caso, admitir las pruebas documentales a favor de la parte, en este caso, defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo Latorre. Ahora, con respecto a lo solicitado de exclusión de prueba ilícita o ilegal, ¿no? La defensa técnica ha indicado, en conformidad al artículo 155, inciso 2 del Código Procesal Penal, indicando que objeta a los dos audios ofrecidos como prueba por, en este caso, por la Fiscalía, en base a la colaboración eficaz, ¿no? Los mismos que fueron conseguidos por los testigos Rosario Guevara Quispe y doña Estela Segarra, viuda de White. En efecto, solicitando la exclusión en que se había afectado ciertos derechos fundamentales, ¿no? Amparados también, indica la defensa, ¿no? Por varias sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando se ha conferido traslado al Ministerio Público, en ese sentido ha indicado que se opone y que se declara la inadmisibilidad, en razón de que existen ciertos pronunciamientos de la Corte Suprema, asimismo del Tribunal Constitucional. Bien, con respecto a ello, este despacho indica, conforme al artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal,
En este caso, el numeral 2, la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad. Oh, perdón, no es este, claro. Es el, oh, pero este es el artículo octavo, ¿ya? Octavo del título preliminar del Código Procesal Penal. El punto 2, con respecto a la legitimidad de la prueba. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, para efectos de dar ciertas, en este caso, respuestas a este extremo, existe el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal de fecha 11 de diciembre del 2004. En este caso, en dicho pleno, se ha indicado en el punto tercero que la regla general, nos indica que la regla general en materia de prueba ilícita o prohibida sigue siendo la exclusión de la prueba directa o derivada a través de la regla de exclusión y de los frutos del árbol envenenado. Toda prueba obtenida con violación constitucional debe ser excluida de la valoración por el juez. En ese sentido, el hecho considera que en esta etapa ya se ha superado el control formal, sustancial, y a efectos de determinar la exclusión o no de los dos medios de prueba que está objetando la defensa técnica, este despacho no estaría facultado a realizar ese tipo de, en este caso, este tipo de exclusión ¿no? de esta prueba que aparentemente tendría cierta ilicitud o ilegalidad, ¿no? Si bien es cierto, una vez ofrecida, la misma tiene que ser admitida, actuada bajo los principios de contradicción y mediación. Asimismo, posteriormente, la valoración ya en una etapa posterior. En ese sentido, el despacho considera que se encuentra restringido para determinar si tales, en este caso, tales pruebas de los dos audios ofrecidos por parte del Ministerio Público tendrían, en este caso, la ilegalidad o la ilicitud o con respecto a tales. En ese sentido, se debe, en este caso, declarar inadmisible. Teniendo en cuenta que ya en una siguiente etapa se tendrá que debatir bajo los principios del, en este caso, del juicio oral y de la teoría del derecho probatorio. Ahora, con respecto a la observación realizada a la reparación civil, en el caso en concreto, hay actor civil constituido que en su momento se han notificado a las partes procesales. No obstante ello, no ha habido alguna observación. Ahora, conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal, cabe la probabilidad de ingresar ciertas observaciones. Sin embargo, este despacho también se encuentra restringido en relación a delimitar la pretensión civil, por el motivo de que se tiene que hacer cierta valoración de los, en este caso, de los medios probatorios en una etapa posterior, que también el actor civil ha indicado en una sesión anterior que también se admitan bajo el principio de comunidad de pruebas a favor de su representada. En este caso, los admitidos del Ministerio Público a su favor. Entonces, a efectos de determinar la pretensión civil, se tiene que hacer cierta actuación y valoración de los medios de prueba. Entonces, ello también, este despacho, ¿no? En ese extremo también este despacho está restringido para hacer todo tipo de valoración. Más aún, teniendo en cuenta que en el caso en concreto existen ciertos indicios suficientes y razonables que no ameritaría, en este caso, analizar en esta etapa procesal. Con ello, ya en una siguiente etapa
se tendría que hacer, en este caso, el debate de los medios de prueba que ofrecía el Ministerio Público. En esta etapa, ¿no? Salvo que es evidente, ¿no? Conforme lo señala el artículo 344, numeral 2, bajo ese contexto se pueden hacer ciertos análisis, ¿no? En cada caso. Por lo que en el caso en concreto, ¿no? Como se ha indicado anteriormente, que existen suficientes elementos razonables, ¿no? Que vinculan a los hechos de materia de imputación, entonces en adelante se tendría que hacer la actuación, en este caso la actuación y valoración de los medios de prueba y en ese sentido pues determinar la pretensión civil. Bien, en ese sentido también se declara inadmisible la observación realizada por la defensa técnica de la parte imputada del señor Carlos Enrique Espejo de la Torre. Bien, consecuentemente se resuelve lo siguiente. Como se ha indicado precedentemente, se supera el aspecto formal, sustancial. Ya en una sesión anterior también el Ministerio Público ha indicado los extremos de los medios de prueba que ofrecen esta etapa procesal. En ese sentido, se resuelve lo siguiente. Declarar inadmisible en este caso, a las observaciones realizadas por la defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo de la Torre, en el extremo de la exclusión de la prueba ilícita o ilegal y en el extremo de la reparación civil. Ahora, con respecto a los medios de prueba que ofreció el Ministerio Público, se admiten los siguientes, estos siendo pertinentes, conducentes y útiles. A ver. Se tienen las pruebas testimoniales, ¿ya? Como se ha indicado precedentemente en la sesión anterior, ya una cantidad de 4, ¿ya? Las testimoniales a favor del Ministerio Público. 4, ¿ya? Que también en el acta se ha consignado, la misma también que se ha puesto en conocimiento a todos los sujetos procesales. En el extremo de documentales, se tiene una cantidad de 46, ¿ya? También en sentido se admite teniendo en cuenta la pertinencia, la conducencia y la utilidad para el caso en concreto. Ya. Ello es con respecto al Ministerio Público. Ahora pasamos a los señores, en este caso, de la defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo de la Torre. ¿Ya? En ese sentido, se admiten las declaraciones indagatorias de las acusadas Irisenet Martínez Buleje, Valen Hernando Ruiz Buleje y de la señora Erika del Carmen Huarquea Rodríguez. De los demás acusados, no tienen algún medio probatorio en esta etapa procesal, dejan a salvo que en su oportunidad pueden salvar su derecho. De la parte agraviada, bajo el principio de comunidad de pruebas, se admite también los que se han admitido a favor del Ministerio Público. Bien, doctores, pasamos a la emisión de autoenjuiciamiento. Señor magistrado, me permite, muy buenos días, o buenas tardes ya. ¿Me permite? Sí, señor magistrado, conforme lo referí en las sesiones anteriores, esta parte procesal, dentro del principio del
y cánones que nos faculta el Código Procesal Penal y entendiendo que su despacho, usted, conforme así lo ha dejado establecido el día de hoy, es un juez de garantía y de respeto a nuestra Carta Magna. Y en ese procedimiento, señor magistrado, estando validados bajo los fundamentos del principio de oralidad y el principio y el derecho fundamental de defensa, así como también la igualdad de armas con que deben concurrir las partes al proceso de juzgamiento, esta defensa técnica de la señora Iris Janet Martínez Buleje viene a solicitar que, por principio de oralidad, su despacho nos permita poder ofrecer medios probatorios a efectos de que sean dilucidados en la etapa de juzgamiento, señor magistrado. Toda vez que, conforme a la acusación, señor magistrado, prácticamente a mí patrocinada por una defensa técnica deficiente, quizás en su momento, que no supo ofertar las pruebas dentro de los 10 días que faculta nuestro Código Procesal Penal. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos que su despacho nos otorgue la admisión de medios probatorios bajo el principio de oralidad, señor magistrado. No sé si sería factible, señor magistrado, si su despacho así lo tenga bien, señor magistrado. Ya, a ver, con respecto a ello, a ver, algunos de los abogados más, porque según el escrito de fecha 12 de diciembre del 2019, a favor de la señora Iris se tiene, a ver, varios, ¿no? Postulación probatoria de la defensa, testimoniales, el reexamen procesal de oficio. Conforme, señor magistrado, se puede advertir, son medios, la postulación de medios probatorios que, conforme a los hechos imputados, van a permitir tener una mejor claridad respecto al hecho en materia de imputación, señor magistrado. Esto va a ayudar a coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. ¿Cuál es el objeto de un proceso de juzgamiento, señor magistrado? A ver, con respecto a ello, a ver, vamos a llevar a contradictoria. A ver, Fiscalía, con respecto a ello. Señor magistrado, la defensa técnica tiene razón en cuanto es el objeto u objetivo del proceso penal arribar a la verdad. Por lo tanto, no nos oponemos a la admisión de los medios probatorios que haya podido postular en su escrito presentado de manera extemporánea. Ya, a ver, con respecto a actor civil. Sin oposición, señor magistrado. Ya, perfecto. Bien, pasamos, a ver, a ver, sí, doctor William, a ver, adelante, por favor, ya, en base a ello. Sí, señor magistrado, conforme al escrito presentado de manera extemporánea, se ha precisado la postulación de las siguientes testimoniales. La testimonial del señor Rodolfo Jaime Ortiz Suaznavar, ya, quien, conforme de verse en autos, y esto tiene la utilidad y pertinencia, el de acreditar que fue la persona quien ofició como presidente del Comité Especial para la Adjudicación Directa número 031-2011, Gobierno Regional de Huancavelica, para la ejecución de la obra Reconstrucción
del puente colonial, así como también, señor magistrado, el mismo que deberá ser notificado mediante el domicilio que señala en su ficha RENIEC, señor magistrado. Asimismo, la testimonial del señor Eduardo Martín Pariana Cueto, quien conforme es de verse en autos, dicho testigo actuó como presidente del Comité Especial de Licitación Pública número 06-2011, Gobierno Regional Huancavelica, para la ejecución de la construcción del puente Cota Añancusi del distrito de Acora, Huancavelica, y la licitación pública número 05-2011, Gobierno Regional de Huancavelica, para la ejecución de la obra de la carretera y puente carrozable Santa Rosa Lambrahuachincha del distrito de Manta, Huancavelica. Ingeniero de profesión, quien deberá, señor magistrado, ser notificado al domicilio signado en su ficha RENIEC. Conforme de verse, señor magistrado, esta testimonial es útil y condicente por cuanto va a acreditar si es que mi patrocinada y o cualquier de sus coimputados tuvieron algún tipo de intervención respecto a un procedimiento de ejecución que era propio del comité de selección. Asimismo, señor magistrado, la testimonial de Marco Antonio Luna Sobrino, quien, conforme de verse en autos, ofició como presidente del Comité Especial para la Adjudicación Directa número 03-2011, Gobierno Regional Huancavelica, para la ejecución de la obra construcción de la continuación de trocha carrozable Quiraguará, San Bartolomé, del distrito de Santiago de Quiraguará, del distrito de Quiraguará, provincia de Guaitará, región Huancavelica, y el concurso público número 01-2011, Gobierno Regional de Huancavelica, para la ejecución de la obra servicio de afirmado de la construcción trocha carrozable Ocoropampa, Pueblo Nuevo, de Santa Rosa de Yinta, Guaitará, Huancavelica. El mismo que deberá ser emplazado, señor magistrado, en el domicilio designado en su ficha RENIEC. Debe entenderse, señor magistrado, que de igual forma, debe entenderse que dicha testimonial va a permitir esclarecer si es que mi patrocinada y o cualquiera de sus coimputados tuvieron intervención directa y o participación en el determinado proceso de licitación, señor magistrado. Esto va a permitir clarificar en la etapa pertinente, va a esclarecer los hechos materia de imputación, toda vez que en el entendido que mi patrocinada no tiene funciones ejecutivas, es imposible que mi patrocinada haya podido tener participación directa en dicha licitación. Así también, señor magistrado, la testimonial de Carlos Alfredo Bendezú, quien, con su condición de presidente del Comité Especial para Licitación Pública número 1, Gobierno Regional Huancavelica, para la ejecución de la obra construcción del puente Ancará, doble vía de la provincia de Angaráes, Huancavelica, quien, esta persona tiene la condición de licenciado en administración, asimismo deberá ser emplazado en su domicilio que es signado a través de su ficha RENIEC. Señor magistrado, no nos olvidemos que los testigos propuestos con sus respectivas condiciones como tal, presidente del comité de adjudicación, profesionales ingenieros, gerentes, administradores, que conocen de la materia y lo que es un proceso de licitación, dada su experiencia como tal, va a permitir su declaración esclarecer y desvirtuar los hechos materia de imputación, toda vez que
estando preparados como tal, tanto técnica, formal y por profesión, que ellos hayan recibido cualquier tipo de injerencia respecto a cualquiera de los imputados hayan sometido a través de su condición de consejero y o de funcionarios respecto a sus funciones como tal, como presidente o integrante del comité de selección, señor magistrado. Asimismo, la testimonial del señor Carlos Alberto Valdivia Montoya. Ya, esto debe entenderse de que fue la persona quien ofició en el interreno en cuestión el año 2011 como asesor principal del despacho del presidente regional en ese entonces. Esta persona, quien tiene la calidad de abogado de profesión, a quien deberá notificarse en su domicilio signado en su ficha RENIEC, que tiene como utilidad y pertinencia testimoniar respecto a la supuesta coparticipación en los actos preparatorios y o de ejecución de los presuntos cobros dinerarios que se hacían respecto al otorgamiento de la buena pro de los 6 procesos de selección en cuestión. El mismo señor magistrado que, conforme de verse de la propia actuación del Ministerio Público, este señor ha sido citado por el propio titular de la acción penal. Sin embargo, no ha sido reafirmado como tal, y dicha testimonial es importante porque va a esclarecer los hechos en materia de imputación, señor magistrado, máxime si se trata de un delito grave, conocedor en el sentido de que fue la persona de quien conocía estos presuntos cobros dinerarios, señor magistrado. Asimismo, la testimonial del señor Carlos Sáenz Feijó, quien fuera, señor magistrado, gerente general del gobierno regional de Huancavelica en el año 2011 y parte del 2012. Este personaje, este testigo ofrecido, tiene la condición de abogado de profesión, a quien deberá notificarse en su domicilio signado a través de su ficha RENIEC, señor magistrado, toda vez que por el tiempo transcurrido se desconoce su dirección exacta a la actualidad. Esta testimonial, señor magistrado, tiene la utilidad y pertinencia que dentro del desarrollo del juicio, el testigo propuesto deberá absolver las preguntas respecto a cuál es la organización propia del estamento del gobierno regional y las funciones que ejercen funcionarios respecto al comportamiento ejecutivo que representa tanto el gobernador regional, quien es la persona que designa, así como también cada una de las funciones, tanto del gerente general y demás funcionarios. Precisará, señor magistrado, si de acuerdo a sus funciones como tal, y ha observado que ha habido algún tipo de injerencia por parte de la ex consejera regional patrocinada del recurrente, señor magistrado, así como también este señor va a permitir esclarecer en el proceso del hecho en materia de imputación respecto a la designación. ¿Quién designa a los integrantes de un comité de selección? Y si estos pueden ser propuestos por consejeros regionales, conforme deja entrever los fundamentos de la acusación expuestos por la titular de la acción penal. Asimismo, respecto a la aceptación y los procedimientos para la aceptación de las cartas fianzas, la supervisión y ejecución de obras, la concesión de adicionales de obra, entre otras incidencias relacionadas al objeto de prueba. Todo ello, señor magistrado, su despacho deberá admitir, señor magistrado, estas pruebas que estamos ofertando, toda vez que usted como juez de garantía, dada a las inexactitudes en las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y a la no individualización del hecho, y a las condiciones de cada uno de los imputados por especialidad, por cargo,
o por participación. Eso se involucra una individualización que no ha sido detallada en el requerimiento acusatorio. Por tal razón, señor magistrado, solicitamos que dichas testimoniales sean admitidas como tal a efectos de esclarecer los hechos en materia de imputación, señor magistrado. Ya, Muchas perfecto. Bien. A ver, pasamos. Fiscalía, actor civil, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Ya, doctor. Actor Alfredo. civil ninguno, señor magistrado. Ya, bien. A ver, ¿algo más para agregar? Doctor Enver, con respecto al ofrecimiento en esta etapa de medios de prueba. Ninguna oposición, señor juez. Ya, perfecto. Con respecto a su defensa, doctor Enver. ¿Qué es lo que puede? A su defensa, a favor de su defensa. No, no le entiendo, doctor, dígame. Ya, ¿algún medio probatorio para que pueda ofrecer en esta etapa, doctor? A favor Doctor, de... su judicatura creo ya ha resuelto en su oportunidad. Ya, perfecto. Bien. Ya, bien, doctores, en ese sentido, teniendo en cuenta que el abogado defensor de la parte acusada, la señora Iris Janet Martínez Buleje, ha señalado con respecto a los medios de prueba en esta etapa procesal. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proceso penal es llegar a la verdad procesal, en sentido, a efectos de garantizar su derecho de defensa y realizar su estrategia de la misma, se debe admitir los medios de prueba que ha ofrecido el abogado defensor de la señora Iris Janet Martínez Muñoz, ¿ya? En ese sentido, doctor Melanio se tiene que integrar la resolución que es admitir los medios probatorios, siendo pertinentes constitucionales para su estrategia de defensa de la parte acusada. En este caso, de las testimoniales, el señor Jaime Ortiz, Eduardo Martín, Marco Antonio, Carlos Alfredo Bendezú, Carlos Alberto Valdivia Montoya, Carlos Sáenz Feijó, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 testimoniales, ¿ya? Bien, en ese sentido. Ya, bien, pasamos, doctores, a la emisión de la resolución correspondiente. Esta es la resolución de autoenjuiciamiento. Resolución correctiva a autos vistos, oídos y considerando. Ya en varias sesiones a superar aspecto formal, sustancial, así mismo se admitir los medios de prueba, y las mismas se tendrán que actuar en una etapa posterior, ¿no? Bajo los principios del juicio oral, asimismo, en este caso, bajo el principio de oralidad, contradicción e inmediación, ya en adelante. Bien. Consecuentemente, se resuelve dictar auto de enjuiciamiento en contra de la señora Iris Janet Martínez Buleje como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio, delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal, artículo modificado por el artículo 1 de la ley número 28355, publicada el día 6 de octubre del año 2004, asimismo en contra de los señores acusados, Carlos Enrique Espejo de la Torre, Marlene Fernando Ruiz Buleje, Leticia Isabel Lano Rodríguez y Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez como presuntos autores de la Comisión de Delito contra la Administración Pública en su modalidad de cohecho activo genérico. Delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, artículo modificado por el artículo 1 de la ley número 28355, publicada el día
6 de octubre del año 2004 en el agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica. Los demás datos señalados, uno de cada uno de los acusados, se encuentran en el referido de acusación fiscal. Grado de imputación para cada uno de los acusados es de presuntos autores. Ahora, con respecto a la pena, a ver, para la señora, en este caso, Iris Janet Martínez Buleje, el Ministerio Público ha solicitado la pena de 6 años y 4 meses de pena privativa de libertad con carácter de efectivo. A ver si corroboramos. 4. A ver. Seis años y 4 meses. Ya. Más. En este caso, por el mismo periodo, la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, numeral 1 y 2 del Código Penal. Ahora, con respecto a los acusados, Carlos Enrique Espejo de la Torre, Marla Hernando Ruiz Guleje, Leticia Lana Ortigas y Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez, la pena de 4 años y 1 mes de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Bien, pasamos con respecto a la reparación civil. Reparación civil ha solicitado el Ministerio, o perdón, en este caso el actor civil, antes de avanzar a la reparación, teniendo en cuenta que en el caso en concreto existe seis hechos. Ya, 6 hechos. Seis hechos. Primer hecho, pago de sumas de dinero para la obtención de la buena pro del proceso de selección y adjudicación directa número 031-2011, temas siglas para la ejecución de la obra reconstrucción del puente Colonial Señor Tacoria del distrito de Acoria y provincia de Huancavelica. Segundo hecho, pago de sumas de dinero para la obtención de la buena pro del proceso de selección y licitación pública 06-2011, demás siglas para la ejecución de la obra construcción puente J. Añancusi, distrito de Acoria, Huancavelica. Tercer hecho, pago de sumas de dinero para la obtención de la buena pro del proceso de selección, adjudicación directa número 03-2003 y demás siglas para la ejecución de obra construcción de la continuación de Trocha Carrozable, Quiraguará, Janraico, San Bartolomé, distrito de Santiago de Quiraguará, Huaytará, Huancavelica. El cuarto hecho, pago de sumas de dinero para la obtención de la buena pro del proceso de selección concurso público 1-2011 para en este caso, servicio de afirmado en la obra construcción Trocha Carrozable, Ojoropampa, Pueblo Nuevo, Santa Rosa de Lima, Huaytará, Huancavelica. El quinto hecho, en este caso, pago de suma de dinero para la obtención de la buena pro del proceso de selección y licitación pública 1-2011 y demás siglas para la ejecución de la obra construcción del puente Anjara doble vía de la provincia de Angares, Huancavelica. Y como sexto hecho, pagos de suma de dinero para el otorgamiento de la buena pro de la licitación pública número 5-2011 y demás siglas para la ejecución de la obra de construcción de carretera de puente carrozable Santa Rosa de Lambras, Huachinja, del distrito de Manta, Huancavelica. Bien, también se tienen que apreciar tales hechos. Ya, ahora, con respecto a la reparación civil, el actor civil ha solicitado
por cada uno de los hechos, ¿no? De forma solidaria, ¿no? Que vinculan a los señores acusados. Con respecto al primer hecho, la suma de 225.000 soles que pagará la acusada Erika del Carmen Huerta Rodríguez y la señora Iris Janet Martínez Buleje. Con respecto al segundo hecho, la suma de 800.000 que pagará Leticia Alan Ortigas, Marlen Hernando Ruiz Buleje e Iris Janet Martínez Buleje. Entonces, de forma solidaria. El tercer hecho, la suma de 165.000 soles que pagarán el señor Carlos Enrique Espejo de la Torre, Marlen Hernando Ruiz Buleje e Iris Janet Martínez Buleje, de forma solidaria, ¿no? Cuarto hecho, la suma de 90.000 soles que pagarán Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez e Iris Janet Martínez Buleje, ¿no? De forma solidaria. Con respecto al quinto hecho, la suma de 426.500 soles que pagará la señora Erika del Carmen Huarcaya Rodríguez, Carlos Enrique Espejo de la Torre, Malen Hernando Ruiz Buleje e Iris Janet Martínez Buleje, de forma solidaria. Asimismo, con respecto al sexto hecho, la suma de 60.000 soles que pagará el señor Malen Hernando Ruiz Buleje e Iris Janet Martínez Buleje, de forma solidaria. Teniendo en cuenta que el concepto de reparación civil, ¿no? En este caso, por daño extra patrimonial, ¿no? En la modalidad de daño a la persona jurídica, ¿no? Que deberán pagar de forma solidaria a cada uno de los señores acusados, de acuerdo a cada hecho. Y pasamos al punto 2 de admisión de medios de prueba a favor del Ministerio Público, ¿no? A fin de ser actuados en este caso, en una etapa posterior. Y doctor Melania se tiene que transcribir con respecto al extremo octavo del requerimiento de acusación fiscal, ¿ya? Las testimoniales y las documentales. Ya, a ver, a favor de la parte agraviada, bajo el principio de comunidad de pruebas, se admiten los mismos que se han admitido a favor del Ministerio Público. Ahora, con respecto a favor del acusado Carlos Enrique Espejo de la Torre, se admite, en este caso, en el extremo de pruebas documentales, ya la declaración de la señora Iris, del señor Malen y la señora Erika, que en su oportunidad tendrá que adjuntar la defensa técnica del señor Carlos Enrique Espejo de la Torre. Ahora, con respecto al favor de la señora acusada, Iris Janet Martínez Buleje, como se ha indicado precedentemente, ya en el extremo de pruebas testimoniales, ya la cantidad de 6, ya, del señor Rodolfo, Eduardo, Marco Antonio, Carlos Alfredo Benizú, Carlos Alberto Valdivia Montoya y el señor Carlos Sáenz Feijó, ya teniendo las condiciones y los domicilios de cada uno de ellos. Para los demás acusados se deja, ¿no?, la oportunidad que pueden hacer valer su derecho. Bien, pasamos al siguiente punto. Precisar que la presente causa, en la parte agraviada, se consigna al actor civil, por lo que en aplicación del artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal tiene la facultad y prerrogativas para que actúe en una etapa posterior. Se dicta la medida de coerción personal de comparación simple en contra de los señores acusados, ¿no?, en la presente causa, ¿ya? Para todos los acusados, en conformidad al artículo 291 del Código Procesal Penal. Siguiente, disponer, en este caso, que el Ministerio Público y demás partes procesales hagan llegar los medios probatorios admitidos por el despacho. Asimismo, deberá ser remitidas las declaraciones previas de sus órganos de prueba dentro del plazo de 48 horas
bajo apercibimiento de remitir el expediente en el estadio procesal al juzgado penal. Siguiente, establecer, en este caso, establecer que el juzgado competente para conocer la siguiente etapa del presente proceso penal es el juzgado penal unipersonal de la provincia de Ancaraz, en aplicación del artículo 28.2 del Código Procesal Penal. Doctor, disculpe que le interrumpe. ¿Qué es lo que no capté bien? ¿Qué es lo que debemos remitir en el plazo de 48 horas? Las pruebas que se ha dimitido, doctor, en esta etapa. Ya, a ver, vamos a terminar, doctor, y a ver, me indica, ¿ya? Por favor. El señor magistrado, para entenderle, es el recurso donde se ofrecieron los medios probatorios, ¿correcto? Sí, doctor, los que son, por ejemplo, las pruebas documentales. Así ya, es, así es. ¿Ya? Bien. Ya. Bien, pasamos al siguiente punto, y a remitir los actuados al juzgado penal unipersonal de la provincia de Ancaraz para los efectos de juicio oral en términos de 48 horas con el oficio de atención correspondiente. A ver, un momentito, a ver, vamos a verificar. Punto 3. En este caso, ha habido alguna. Ya, perfecto. Bien, finalmente se dispone notificar a todos los sujetos procesales de sus casillas electrónicas y domicilio real de los señores acusados, dejando constancia en autos. Bien, doctores, hemos culminado a lo dispuesto. Doctor, ¿Alguna observación? antes que culmine, doctor, una aclaración. En el caso de mi representante se ha ofrecido las declaraciones indagatorias de 3 coacusados. Los originales se encuentran en auto, yo solamente tengo copia. Ya, las copias nomás entonces, doctor. Ya seguramente estaría el... Ya, Ya, las copias, doctor, preséntelo, de los 3. ya, Ya, gracias. perfecto. Bien, doctores, en ese sentido, ¿no ha habido alguna observación con respecto a la emisión del autoenjuiciamiento? Cerramos la siguiente sesión, cerramos la presente sesión, siendo las 12:47 del mediodía. Muchas gracias, doctores, y hasta la siguiente. Con permiso, muy buenas tardes.